Gracias, señor presidente, compañeras Adelante. y compañeros. Poco a poco se va concretando lo que los proverbios ya enseñaban, que no hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se venza, ni deuda que no se pague. Los plazos se están cumpliendo, se están venciendo conforme la reforma constitucional los planteó. Las fechas se están llegando y la deuda histórica que tenemos con el pueblo de México en materia de justicia, pronto la vamos a saldar en su primera etapa. Lamentablemente, otra vez la distorsión, la magnificación, la mentira, el embuste para descalificar la reforma al Poder Judicial. En realidad se trata de una resistencia que ha apostado por el fracaso, que ha puesto en marcha una narrativa catastrofista, una narrativa de invectiva, que tuvo, por cierto, recientemente su última esperanza. Se estaban agarrando a un clavo ardiendo porque todavía no terminaba Donald Trump de anunciar las medidas contra México y los aranceles, cuando ya varios miembros del PRIAN estaban pidiendo, antes que rechazar el intervencionismo, la injerencia y el intento de atropello, estaban pidiendo reformar la reforma en aras de la unidad nacional. Estaban refugiándose en Trump como ecualizador de esta reforma. Pidieron, en nombre de la defensa de la soberanía, reformar la reforma judicial, o posponerla, o pasarla toda para después, o incluso cancelarla. Y no se daban cuenta que caían en la enorme contradicción de que la reforma judicial va no solo en el ámbito de lo federal, en la parte parcial del 2025, sino que en 17 estados del país, en 17 entidades federativas, la reforma judicial va en la elección directa de magistrados y de jueces locales, sí, incluyendo Chihuahua, sí, incluyendo Aguascalientes, sí, incluyendo Coahuila, Durango, Guanajuato, estados que no se esperaron a una primera etapa, estados que formularon el reemplazo total de sus poderes judiciales locales. ¿En dónde está el argumento de fondo que descalifica la elección directa de juzgadores como un mecanismo ineficaz para escoger a los mejores? ¿Solo en el ámbito federal y en sus estados? ¿Qué hacen en las entidades federativas donde adelantaron las reformas constitucionales entre noviembre y enero de este año? El fracaso está a la vista. La resistencia y la descalificación a la reforma no les va a dar resultados, y menos los aranceles de Trump, que lo único que los ha exhibido es poco solidarios con México y, eso sí, muy oportunistas con el imperio. Eso también lo debemos de rechazar. Por eso digo que en lugar de proclamar la unidad nacional a partir de descalificar la reforma, hay que aceptarla como un proceso que es irreversible. Un proceso en el que, por cierto, se han olvidado de elementos que son fundamentales. Veo a uno y a otro descalificar la insaculación, descalificar el que se saque de una tómbola números para elegir al final del día y así apartar la discrecionalidad, incluso así eliminar el dedazo que elegía jueces, magistrados y ministros. Ya se olvidaron que la insaculación es una de las formas que entonces, en el 2014, con la reforma del 2014, se ideó desde Acción Nacional, desde el PRI, desde el PRD, para la elección de consejeros electorales, que se propuso la insaculación como un método para acotar la discrecionalidad política. Y ahora
Varios de los promotores de la insaculación traen a la pelotita y la tómbola como una ridiculez. Háganse cargo de que son autores o coautores en parte de ese método que se implementó en la Constitución desde el 2014 en materia de reforma electoral. Pero una cosa más, los resultados están a la vista. Aquí se inscribieron, frente a los pronósticos catastrofistas, frente a los escenarios apocalípticos, 10,673 inscritos en las distintas etapas de la convocatoria. Fueron insaculados, bueno, primero fueron calificados como idóneos 5,768 y luego fueron entrevistados 4,206. De esos entrevistados salieron insaculados 1,416 aspirantes a juzgadoras y juzgadores, compañeras senadores y compañeros senadores. Esta lista es resultado de un método de evaluación, de calificación, de idoneidad y, por supuesto, de insaculación. Pero en esta cuenta se quiere dejar de lado de que hay otros 649 juzgadoras y juzgadores que han aceptado someterse al escrutinio del voto popular, que han tomado la decisión de enfrentar las urnas. Aquí se ha hecho una descalificación generalizada. No se puede olvidar que hay 500 juzgadores federales actuales a los que la Constitución les permitió pase automático, que se han registrado y aspiran a otro cargo para ser magistrados o de otra circunscripción o de otra materia, de otra adscripción o de otra materia. Pero también hay 100 jueces federales que han decidido permanecer en su cargo y por la vía del pase automático someterse a la voluntad popular. ¿Y qué no cuentan esos perfiles? ¿Que no van a estar en la decisión popular? ¿No van a estar en el análisis de los ciudadanos? El universo es mucho mayor al que aquí se ha dicho. Y también me parece hoy importante aclarar algo que una y otra vez se viene a decir, que la reforma al Poder Judicial ha destruido al Poder Judicial Federal en México. El Poder Judicial, compañeros, no está destruido por una reforma constitucional que se le debe al pueblo de México desde hace muchos años. La corrupción y la impunidad forman ese tumor maligno que hoy tiene desahuciado al sistema judicial de nuestro país. El diagnóstico es claro y todos hemos coincidido en ello. Vivimos un sistema judicial mórbido, insano, que exige una pronta intervención. Un sistema judicial de privilegios, de prebendas, de poderosos, en donde solo se aplica justicia para el que más tiene y más puede, pero deja de lado al necesitado, al vulnerable, al olvidado, al pueblo. Ese es el verdadero diagnóstico y esa es la verdadera causa que tiene desahuciado al Poder Judicial Federal. Un sistema judicial que creció de la mano del poder político y económico de nuestro país, a quien siempre reverenció, a quien siempre solapó y después benefició. Todo ello como recompensa de los privilegios y de las dispensas recibidas. Un sistema judicial del cual sus propios integrantes, muchos de ellos grandes juristas, hombres y mujeres probos y honestos, se avergüenzan por sus abusos, vicios, falencias e injusticias. Un sistema judicial, lo sabemos todos, que no es del pueblo, ni para el pueblo, ni por el pueblo, pero que empezará a hacerlo el primer domingo de junio del 2025. El día de hoy es importante recordar cómo el sistema judicial le ha quedado a deber al pueblo de México. Por eso decimos que no hay deuda que no se pague. No podemos pasar la oportunidad histórica de refundar, de replantear y de rediccionar
redireccionar nuestro sistema judicial, de sembrar las raíces de un modelo igualitario, transparente, democrático, digno y justo, acorde a los tiempos de transformación que vive nuestro país. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, senador Corral Jurado.